Hola amigos, bienvenidos a Cannabis Paraguay, soy Jorge y en este cuarto episodio ya vamos a hablar y adentrarnos en uno de los sistemas más fascinantes que tenemos en nuestro cuerpo. Se conoce como el sistema endocannabinoide. Seguro ya escucharon hablar del cannabis, obviamente en este podcast y en muchos otros lugares, y también ya hablamos en episodios pasados sobre los cannabinoides. Pero algo que hay que saber es que esos cannabinoides sobre los cuales nosotros hablamos en el episodio pasado se conocen como fitocannabinoides. Fito viene de planta, ¿sí? Entonces fitocannabinoides serían como los cannabinoides que se pueden encontrar en las plantas de cannabis, ¿sí? Hoy vamos a hablar de un sistema que está dentro de nuestro cuerpo porque resulta que nuestro organismo también produce sus propios cannabinoides. Entonces, como esos cannabinoides se producen dentro de nosotros, se les conoce como endocannabinoides. Sorprendente, ¿verdad? Bueno, hablemos del sistema. Este sistema está compuesto por unos receptores especiales que están en nuestras células, que vienen a ser como las puertas de nuestras células, y estas puertas se abren por medio de unas llaves. Estas llaves son conocidas como endocannabinoides. Estas llaves, cuando interactúan con los receptores, pueden ingresar a las células. Y también dentro de lo que es este sistema endocannabinoide, para hacerlo sencillo, existen algunas moléculas conocidas como enzimas que se encargan de destruir a los endocannabinoides una vez que ya terminaron su trabajo. Los receptores principales se llaman CB1 y CB2. Estos receptores cannabinoides se encuentran en las partes más importantes del cuerpo, por ejemplo el cerebro, los pulmones, tracto digestivo, músculos del vaso, los huesos, la piel, sistema inmunitario, hígado y mucho más. La CB1 se la pasa sobre todo en el cerebro, controlando la comunicación entre neuronas. La CB2 está más en el sistema inmune. Cuando se activan, manda señales para inhibir o frenar ciertas funciones. De ahí que ciertas moléculas del cannabis puedan interactuar con estos receptores que se encuentran dentro de nuestro cuerpo en estas partes específicas y tengamos ciertos efectos específicos en esas regiones del cuerpo. Dijimos nosotros que este sistema está hecho de puertas y llaves. Si hay puertas, estas llaves no deberían estar solamente presentes en el cannabis. Los endocannabinoides son los mensajeros químicos de este sistema, sintetizados bajo demanda a partir de grasas que obtenemos de la dieta. Los VIPs son las anandamida, que suena a Ananda, que es felicidad en sánscrito, y amida se refiere a una función química que posee esta molécula. Y el 2-araquidonilglicerol, el conocido como 2-AG. Estos endocannabinoides viajan hasta activar los receptores CB1 y CB2 que inhiben la liberación de neurotransmisores. Y esas sustancias, los neurotransmisores, son las que permiten interactuar entre una neurona y otra. Así ayudan a calmar la hiperactividad cerebral y mantener el equilibrio. Vamos a hablar un poquito de historia. Aunque el ser humano lleva siglos haciendo uso del cannabis, recién en el transcurso de los últimos 50 años aproximadamente, se logró conseguir o se logró entender un poco acerca del funcionamiento del cannabis en el cuerpo humano. Mientras que el descubrimiento de los primeros cannabinoides tuvo lugar aproximadamente en el año 1940 o en esa década de 1940, no fue hasta 1964 que el THC que produce la planta se pudo caracterizar y sintetizar, y tras este descubrimiento se desencadenó una larga búsqueda de un receptor en el cuerpo con el cual pudiese interactuar, porque si la planta producía un principio activo que nos afectaba, quiere decir que nosotros teníamos en nuestro cuerpo algo que recibía a ese principio activo. Recién a finales de los años 80 se lograron caracterizar los primeros receptores cannabinoides y resultó que formaban una serie de mecanismos regulatorios en el cuerpo, que es de lo que estamos hablando hoy, el sistema endocannabinoide. Y muchos de los efectos del cannabis ocurren gracias a la interacción de los cannabinoides de la planta con las moléculas receptoras CB1 o CB2. Y los dos endocannabinoides de los que hablamos, la anandamida y el 2-AG, recién se pudieron identificar en los años 90, 1990.
Desde aquel entonces se han aislado 5 endocannabinoides y todos ellos son derivados de ácidos grasos poliinsaturados que están estrechamente relacionados con los famosos ácidos grasos omega 3, que generalmente se usa como un suplemento alimenticio que se consigue en cualquier tienda naturista, también dicho sea de paso. Como son grasas, los endocannabinoides no son solubles en agua y se mueven con dificultad por el cuerpo, y por lo tanto están diseñados para funcionar localmente. La actividad en cada ubicación sucede cuando los endocannabinoides anandamida o 2-AG cumplen la función de mensajeros primarios entre sinapsis. Sinapsis es esta comunicación que ocurre entre las neuronas. Cada vez queda más claro que el rol de los endocannabinoides en esta función no es solamente mucho más importante de lo que se creía, sino que también es mucho más compleja, ya que modulan el flujo de neurotransmisores para que nuestro sistema nervioso siga funcionando con fluidez. Existe un libro que les quiero recomendar, se llama La farmacia canábica, de Michael Bucks, y ahí se menciona que los endocannabinoides se producen a pedido, luego son liberados a la sinapsis y se dirigen a las células donde se metabolizan con rapidez. Parece ser que están estrechamente relacionados con el concepto de homeostasis. Homeostasis es esa capacidad de mantener la estabilidad fisiológica, ese equilibrio interno que tenemos en nuestro cuerpo. Por ende, ayuda a corregir desequilibrios que se hayan presentado por enfermedades o por lesiones. El conocido científico y profesor de neurociencia y psicología en la Universidad de California en Berkeley, Matthew Walker, en su libro ¿Por qué dormimos?, menciona también que la pérdida de sueño aumenta los niveles de endocannabinoides circulantes en nuestro cuerpo. Si combinamos este aumento de endocannabinoides con las alteraciones de la leptina y grelina, que son hormonas que controlan el apetito, obtenemos una poderosa mezcla de mensajes químicos que nos guían hacia una sola dirección, que es comer en exceso. Por ende, estos endocannabinoides también están implicados no solo en el dolor, la calma, sino también en el control de la ingesta de alimentos. Volviendo a los receptores, en su libro La farmacia canábica, Bakes menciona que el receptor CB1 se expresa por todo el cerebro, donde se combinan los endocannabinoides y el CB1 para formar un disyuntor que regulará la liberación de los neurotransmisores. La lista de funciones cerebrales que se ven afectadas por el sistema endocannabinoide es bastante larga. Por ejemplo, la toma de decisiones, los procesos cognitivos, las emociones, el aprendizaje y la memoria, como también la regulación del movimiento corporal, la ansiedad, el estrés, el miedo, el dolor, la temperatura del cuerpo, el apetito, como ya mencionamos recientemente, el sentimiento de reforzamiento o recompensa, el control de la motricidad y muchas otras más. La región del cerebro que no contiene muchos receptores CB1 es el tronco del encéfalo, que se encarga de la respiración y de la circulación, y es la razón principal por la cual las sobredosis de marihuana no son letales. Es la activación de este receptor CB1 la que es responsable de los efectos psicoactivos del cannabis, mientras que la activación del CB1 resulta en los efectos psicológicos y físicos que se suelen asociar con la ingesta de cannabis. No es lo que sucede con el receptor CB2. Los mismos se encuentran en las células sanguíneas, en las amígdalas, en el vaso, y desde allí controla la liberación de citoquinas, que son proteínas reguladoras de la inmunidad, que están relacionadas con las inflamaciones y las funciones inmunológicas de todo el cuerpo. El sistema endocannabinoide como objetivo para la administración de drogas está mucho más allá del consumo de cannabis, ya que los medicamentos a base de cannabinoides pueden interferir con la acción equilibradora del mismo. Y diseñar drogas, medicamentos, cuya interacción sea segura es complicado en comparación con el desarrollo de aquellas que interfieren o antagonizan las funciones, o sea, van en contra de las funciones de los receptores cannabinoides. En 2006 se aprobó la venta del rimonabant, un antagonista del CB1, como tratamiento para la obesidad. Sin embargo, la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos presentó declaraciones preocupantes y se negó a aprobarlo porque se lo había asociado con la aparición de episodios de depresión y comportamientos suicidas. Como los receptores cannabinoides están dispersos por todo el cuerpo, la activación o la supresión de estos receptores con un fin medicinal puede desatar un caos de actividades indeseadas por doquier también.
Investigaciones recientes comenzaron a concentrarse en el desarrollo de drogas o medicamentos que puedan interactuar con los receptores cannabinoides, pero con la esperanza de prevenir efectos secundarios graves. Como se mencionó anteriormente, el rimonabant, que bloqueaba los efectos del receptor CB1 y fue diseñado con la esperanza de reducir el apetito y lograr un fármaco dietético efectivo, fue removido del mercado a causa de sus efectos secundarios, más que nada psiquiátricos. Sin embargo, se cree que dichos efectos se pueden reducir limitando su capacidad de bloquear o interactuar con estos receptores. Hay otras drogas o medicamentos candidatos que buscan retrasar la metabolización de la anandamida, que es uno de los endocannabinoides clave que mencionamos en este episodio, para el tratamiento de muchas enfermedades desde el cáncer hasta la colitis. El sistema endocannabinoide como objetivo para la administración de drogas está mucho más allá del consumo de cannabis, ya que los medicamentos a base de cannabinoides pueden interferir con la acción equilibradora del mismo. Y diseñar drogas, medicamentos, cuya interacción sea segura es complicado en comparación con el desarrollo de aquellas que interfieren o antagonizan las funciones, o sea, van en contra de las funciones de los receptores cannabinoides. En 2006 se aprobó la venta del rimonabant, un antagonista del CB1, como tratamiento para la obesidad. Sin embargo, la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos presentó declaraciones preocupantes y se negó a aprobarlo porque se lo había asociado con la aparición de episodios de depresión y comportamientos suicidas. Como los receptores cannabinoides están dispersos por todo el cuerpo, la activación o la supresión de estos receptores con un fin medicinal puede desatar un caos de actividades indeseadas por doquier también. Investigaciones recientes comenzaron a concentrarse en el desarrollo de drogas o medicamentos que puedan interactuar con los receptores cannabinoides, pero con la esperanza de prevenir efectos secundarios graves. Como se mencionó anteriormente, el rimonabant, que bloqueaba los efectos del receptor CB1 y fue diseñado con la esperanza de reducir el apetito y lograr un fármaco dietético efectivo, fue removido del mercado a causa de sus efectos secundarios, más que nada psiquiátricos. Sin embargo, se cree que dichos efectos se pueden reducir limitando su capacidad de bloquear o interactuar con estos receptores. Hay otras drogas o medicamentos candidatos que buscan retrasar la metabolización de la anandamida, que es uno de los endocannabinoides clave que mencionamos en este episodio, para el tratamiento de muchas enfermedades desde el cáncer hasta la colitis. Espero que esta información de este episodio les haya parecido interesante y les haya aclarado un poco sobre este fascinante tema. Si tienen alguna pregunta, comentario o tema que quisieran que cubramos, no duden en escribirnos al correo holacannabisparaguay@gmail.com. Hasta el próximo episodio.